mucho más importante la estadística de lo que se aprecia a primera vista. Como campo de las matemáticas creo que es muy importante, sin paliativos, porque es uno de las pocas áreas de las matemáticas que está en contacto con las matemáticas meramente teóricas, que es realmente de investigación, con las matemáticas más aplicadas y por ello mismo con muchos campos de la ciencia y de las aplicaciones en la sociedad. De hecho, probablemente las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, no se dan cuenta de todas las implicaciones que tiene la estadística para la sociedad. Y los científicos mismos no se dan cuenta de todas las implicaciones que tiene la estadística para la sociedad. En realidad, la ciencia es estadística en algún sentido. La ciencia tiene una base estadística fundamental. La ciencia experimental, la ciencia de la naturaleza, la comprensión de las leyes que rigen la naturaleza, solo puede entenderse como un comportamiento estadístico. Entonces, esto pone la estadística en un lugar de relevancia única en las ciencias humanas, en las ciencias físicas. Sin duda, también lo acerca a la sociedad, porque la estadística nace por el esfuerzo de los estados, de allí viene la palabra estadística, en entender a la sociedad, en conocerse mejor, en contarse cuántos somos los que somos altos, los ciudadanos, los hombres y las mujeres, y mitos que había en todas las épocas de que había más mujeres que hombres en el mundo y demás, pues rápidamente la estadística los rompe. Las ideas de la estadística elemental, de la probabilidad elemental, deben de formar parte de la cultura de la gente. En los países más desarrollados, las ocupaciones ligadas a las matemáticas, pero en particular a la estadística, son de las posiciones, de los puestos más buscados, más gustados por la gente. En una encuesta que se practica en Estados Unidos todos los años acerca de qué tan contenta está la gente en sus puestos profesionales, las profesiones ligadas a la estadística, a las matemáticas, a la computación, a la predicción de fenómenos atmosféricos, que está muy cercana a la estadística, son de las posiciones más gustadas, que la gente se siente contenta de lo que hace, que siente que es útil, que siente que es agradable lo que hace, más allá de salarios, pero también los salarios son buenos. En un país como México, estamos apenas formando nuestro capital humano de gente capacitada en puestos de importancia. Creo que la estadística tiene esa condición particular que es tan interesante como pueden ser las matemáticas generales, con el agrado de estar cerca de los problemas más humanos, de los problemas más ligados a la sociedad, a la economía, a la predicción de fenómenos naturales, así como las aplicaciones. Y para las aplicaciones se necesita construir modelos de comprensión de la naturaleza, de comprensión de los fenómenos humanos, y esa creación de modelos creo que es propia de la estadística, es propia de las aplicaciones de la estadística a las ciencias. Y en ese sentido creo que la estadística puede ser una ocupación muy agradable, que debería de promoverse con gran entusiasmo. La sociedad ha percibido la importancia de la estadística en los últimos años a través de la democratización, de los procesos de democratización que tienen que ver con no solo con que haya elecciones libres, elecciones transparentes, los procesos de encuestas, de opinión pública, han ganado un lugar, un espacio en la vida cotidiana, para bien y para mal, porque también son muy criticados, también hay mucho escepticismo, pero están ahí. Yo creo que eso lo hemos vivido todos en los últimos 20 años. Las encuestas de opinión han ganado un lugar. Ahora, la metodología que está detrás es una metodología científica. Quien las aplica, quien hace las encuestas, quien pone en práctica las casas encuestadoras, las casas levantadoras de opinión pública, en ocasiones no sabe uno bien la metodología que utiliza, el rigor con que la utilizan,
la comprensión que ellos mismos tienen de los métodos que están aplicando. Es otra cosa, puede ser cuestionable, pero están allí. ¿Sí? Toda la vida de que la opinión pública cuenta y la opinión pública se mide a través de estadística, cuenta. Las matemáticas son reconocidas con bastante amplitud por los científicos en general y por los administradores de la ciencia en particular, como muy importantes en la cultura, de educación en general, en educación desde lo más básico hasta lo más avanzado, y el papel que juegan en el ámbito de las ciencias es muy importante. Probablemente esto se refleja menos en los hechos de lo que se dice en la experiencia. Creo que de reflejarse más en los hechos, las matemáticas, si bien ocupan un lugar importante, por ejemplo, en la educación básica, desde a los niños se les da una gran cantidad de horas de matemáticas, lecciones de matemáticas todo el tiempo, los padres en muchas ocasiones se preocupan porque los niños tengan maestros especiales de matemáticas. Yo creo que es más importante modificar los programas de las escuelas normales, que de las escuelas primarias, porque va a tener un impacto mayor en la educación. Temas como la estadística están llamados a ser una ciencia en el futuro de primer orden, de primera importancia en muchos aspectos. Simplemente hay que pensar en toda la problemática de la economía mundial. La economía es estadística, es una ciencia humana que todavía está joven, como todas las ciencias humanas, donde todavía el estado de la ciencia está acumulando información, está tratando de entenderse qué pasa. Una ciencia como la economía, que está basada fundamentalmente en estadística, tiene todavía mucha tarea por hacer en comprender lo que está estudiando, la materia de estudio, la fenomenología de la economía es de carácter estadístico y queda mucho trabajo por hacer.